Bien, mi nombre es Leonel Álvaro Huacondori Caguana y en esta oportunidad les voy a dejar una macro para leer TXT. ¿Cómo funciona el archivo? Le ponemos leer TXT en el botón, buscamos nuestro archivo TXT, en este caso son detracciones de SUNAT, abrimos, nos dice desea limpiar la base de datos. Si esta hoja estuviera llena y deseamos limpiarla, le damos sí. Si no deseamos limpiarla, lo aglomeramos a partir de la última, ¿no? De la última fila usada. Entonces le damos que sí, vamos a limpiar la base de datos que nos coloque. Y nos coloca todas las líneas de nuestro TXT separados en cada celda, cada valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es el TXT de detracciones. ¿Qué podría hacer con esto? Hacer mi contabilización masiva de detracciones o pago masivo de detracciones, ¿no? Porque tengo el RUC, tengo la constancia y tengo el número de factura. Podría ser un pago masivo al Concar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el archivo internamente? La macro es realmente sencilla, se llama abrir su guión TXT. Lo que hace es nos congela la pantalla primero para que trabajemos con mayor velocidad. Si hubiera más hojas, por si acaso activa la hoja solo 1, la hoja 1, la activa para poder trabajar dentro de ella. Definimos variables. En una variable ruta ponemos la ruta de nuestro archivo actual, ¿no? Activo workbook. Y esta ruta la invocamos para que esté activa también dentro del directorio. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a abrir el TXT con este método, se sitúe en la carpeta que se encuentra en nuestro libro activo. Segundo, si esto nos da un resultado boolean, le decimos que se termine la macro, porque nos tiene que dar el número de archivo, ¿no? O el archivo. Abrimos a través de Open el archivo, definimos filas y columnas. Nuestra fila va a ser la número 2 y la columna va a ser la número 1. Esto va a servir para poner el TXT a partir de qué fila se va a poner, ¿no? Ahora, en el caso de que nosotros quisiéramos aglomerar varios TXT, tenemos un if, ¿no? ¿Cómo funciona este if? Funciona a través de una pregunta o un mensaje box, ¿no? ¿Qué nos dice? Desea limpiar la base de datos y le ponemos yes no para que nos salga sí y no para que podamos elegir y le decimos, si la pregunta dice que, o la respuesta de pregunta es no, desea limpiar la base de datos, no desea limpiar la base de datos, que fila sea igual a la última fila de A usado, más 1, porque la más 1 está vacía, ¿no? Si le damos sí, que lo limpie, fila va a ser igual a 2. Vamos a limpiar todas las celdas. Posterior a ello, lo que hace la macro es que una vez que se ha abierto ya el archivo y se ha limpiado la hoja, le decimos que hasta que se cumpla la función, ¿no? Porque while va a recorrer hasta que se cumpla, que no esté vacío el archivo 1, va a ejecutar todo lo que se encuentra internamente. Entonces, leemos el archivo y lo guardamos en un string. ¿Para qué nos sirve este string, no? Porque obviamente esto ya sería una fila, ¿no? Entonces le decimos que de esta fila cat que hemos leído, nos va a dividir en un array que está con palotes, ¿no? Entonces, ¿dónde nos damos cuenta de eso? Porque el archivo de tracciones está dividido por palotes. Entonces, cada palote va a dividir una columna. Entonces, a través de la función split, nosotros le decimos que texto va a ser un array tipo string que nos va a dividir todo en palotes. Entonces, texto ya tiene texto 0, texto 1, texto 2, texto 3, ¿no? Por cada columna que el split ha dividido. A esta fila le vamos a pasar un for, ¿no? Que va desde 0 hasta la cantidad de columnas que hay dentro del texto. Entonces le decimos que el valor de nuestra celda y a ambos, la fila y la columna, le estamos pasando a través de las variables, ¿no? Fill y call. Le decimos que si esta va a ser la primera, porque fill va a ser 2 y columna 1, que nos dé el texto 0, ¿no? El texto 0 va a ser el texto 1 prácticamente, ¿no? El texto 1 es el texto 2, entonces va a ir leyendo
y va aumentando el for, ¿no? Va leyendo la fila y va aumentando el for. ¿Y qué hace el cambio? En la columna. La fila sigue siendo la misma porque vamos a leer en la misma fila. Una vez que termina, ya hemos leído toda la fila y hemos transferido a una fila Excel toda la fila de texto dividido por palotes. Lo siguiente es que la columna, bueno, en este caso la columna es incrementada. La columna vuelve a ser igual a 1. ¿Por qué? La columna siempre va a ser igual a 1 inicialmente para volver a recorrer, ¿no? Vamos a volver a recorrer y la fila la incrementamos en 1. Al pasar el siguiente for, lo que va a hacer es que la fila ya no va a ser la 2, va a ser la 3. Y la columna siempre va a ser la 1 porque va a iniciar de la fila 1, que ya es la columna 1, ¿no? Y vamos incrementando y leyendo todo el archivo txt. Una vez leído, le decimos close, cerrar el archivo 1, ¿no? Cerramos el archivo 1. Ahora, ¿qué le decimos? Con un mensaje box, el txt fue importado. Volvemos a abrir las pestañas para que tengan el parpadeo normal, ¿no? Ese es el funcionamiento. Este es el archivo inicial del cual se jala todos esos datos. Bueno, esperando pues que le sirva y sea de utilidad. Igual les comparto el archivo para que puedan trabajarlo en alguno de sus proyectos. Saludos.